usted pueda hablar a su corazón. Amén. Vamos a orar por él. Amén. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por la vida de Armando. Gracias, Señor, porque tú estás levantando su vida. Gracias porque tú lo estás fortaleciendo. Gracias, Señor, porque tú estás dirigiendo su mente, su corazón hacia ti cada día, Padre. Y hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, que administre su palabra, su cabeza, todo lo que vaya a hablar, Señor, seas tú administrando su vida, Padre. Y que Él se disponga, Señor, a hablar con libertad tu palabra, Señor. Que nada le permita, Señor, que se quedase callado, Padre, sino que Él pueda abrir su boca para que tu Santo Espíritu pueda dirigirlo en todo tiempo. Llénalo de tu gracia, Señor. Llénalo de tu poder en este lugar, Señor. Y trabaja con libertad sobre su vida y administra nuestros corazones, Señor. Que también nosotros no seamos solo aquí oidores, sino que recibamos tu palabra para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén. La paz del Señor sea con todos, hermanos. Hoy he tenido el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. ¿Quién, como decía Mario, ¿no? ¿Quién está dispuesto a recibir la palabra de Dios? Y yo fui el primero que dije amén, porque yo necesito de la palabra de Dios. Sin su palabra seríamos vacíos. Nada podemos hacer sin Él, dijo Jesús. Amén. Y hoy quería traerles un tema que quizás a muchos no nos guste. Nos gusta escuchar temas como que Dios me va a bendecir, como temas que Dios es bueno. Pero hoy les traigo un tema que quizás no les vaya a gustar, porque a mí no me gustó cuando empecé a estudiar el tema. Y es un tema que quizás nosotros no tenemos muy claro y quizás no lo entendemos. Y quizás estamos llevando un cristianismo a medias porque no sabemos realmente qué es lo que Dios quiere decir en su palabra. Quisiera que levanten las manos de aquí, ¿cuántos son cristianos? Amén. Estefanía. Amén. Quisiera que levanten todos, ¿cuántos son cristianos? Que levanten la mano aquí, ¿cuántos son cristianos? No tengan miedo, hermano, levanten su mano. Amén. Qué bueno. Somos cristianos, ¿verdad? Somos cristianos, somos creyentes. Ya puede bajar su mano, no se vaya a quedar en la regla. Entonces hay cosas que la palabra de Dios nos da a nosotros para poder guiarnos por este mundo, ¿no? Y saber cómo llevar nuestro cristianismo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a cómo creemos. Porque conforme a nosotros creemos, o nuestros pensamientos, o quizás tú te hayas metido un concepto de cristianismo en tu cabeza, quizás estés andando en un error de creer que eres cristiano. Amén. No se ponga triste, hermano. Esta es una palabra que Dios primeramente me ha dado a mí y me ha tocado mi vida y me ha gustado porque siento que mi padre me está corrigiendo y me siento hijo cada vez que Él me corrige. Amén. ¿Quién se siente hijo? Amén. 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 Y un padre cuando disciplina a un hijo es porque quiere su bienestar, ¿verdad? Amén. Amén. He titulado la palabra es el sufrimiento de un verdadero cristiano o creyente. El sufrimiento de un verdadero cristiano o creyente. ¿Cuántos sabían aquí que nosotros como cristianos y creyentes tenemos que sufrir? ¿Están dispuestos a sufrir? Amén. Creo que solamente María está dispuesta a sufrir. ¿El resto no? ¿Cuántos sabían que un cristiano tiene que sufrir? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? Amén. Amén. Yo estoy dispuesto a sufrir. Porque dice que el reino de los cielos es para los valientes. Amén. Vamos a la palabra de Dios.
Pero antes de empezar la palabra, quiero decirles una palabra que dijo Cristo. Dijo Cristo en una ocasión, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan buen ánimo, que yo he vencido el mundo. Amén. En ningún momento Cristo dijo va a ser fácil. Nunca Cristo me dijo, mira, ser seguidor mío va a ser fácil. Él fue sincero desde un principio. Él dice que en el mundo van a tener aflicciones, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido el mundo, dice. Amén. Amén. Y si tú eres creyente, y si tú crees y eres cristiano, y en el fondo de tu corazón está en que esta es la palabra de Dios, vas a creer rotundamente que lo que dice esto es verdad. Gracias, Señor, porque tú me dices que voy a tener aflicción, pero también me dices que tenga buen ánimo, porque tú has vencido el mundo. Y el mundo se refiere a todo lo que sea en contra, que nos haga llegar al Señor. Cristo venció. Amén. Vamos a la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 13, de las Américas. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús, en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y te pido, Señor, que tú administres hoy, Señor, a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tú nos hables, Señor, y que tú nos hagas entender, Señor, lo que tú quieres decirnos hoy, Señor, y que podamos salir con la convicción, Señor, de que no es el hombre el que está hablando, Señor, sino que es tu palabra, Señor, la que viene a nosotros, Señor, y que nosotros como ovejas tuyas, Señor, podamos oír tu voz, Señor, y ir hacia ti, Señor. Te pedimos, Señor, que todo aquello que esté impidiendo hoy aquí que tu palabra sea predicada, Señor, en el corazón de mis hermanos, la eches fuera, Señor, en el nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén. 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 Entonces vemos que Cristo en un principio nos dijo que íbamos a tener aflicción. Luego vamos aquí a la palabra y dice el versículo 13, dice: por eso también nosotros sin cesar nos damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Amén. Aquí los de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, podríamos decir, ¿no?
se ve claramente la diferencia entre un cristiano verdadero o un cristiano llamado hijo de Dios, ¿no? A diferencia de un cristiano común, en que dice la palabra de que ellos recibieron esto, dice. La palabra de Dios como lo que realmente es, dice el versículo, dice, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es. Y yo no sé si tú has oído predicar aquí muchas veces, aquí al pastor, y has oído la palabra de Dios y ha llegado a tu corazón como lo que realmente es la palabra. No como lo que dice el pastor, o como es un medio, ¿verdad? Somos medios para predicar el Evangelio, pero dice que los hermanos de Tesalónica cogieron la palabra como es, dice, como lo que realmente es. ¿Y qué es lo que realmente es? Cuando oyeron predicar, dice, como lo que realmente es, palabra de Dios. Y yo estuve leyendo esto y dice que hay una parte aquí donde dice, en la parte C del versículo 3, dice, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Verdad que dice que ellos recibieron la palabra de Dios como lo que realmente es de Dios? Y después en la parte C dice, la cual hace su obra en vosotros los que creéis. Dice que la obra de Dios se manifestaba en ellos porque ellos habían creído, ¿verdad? Eso dice la palabra. Y yo hice dos preguntas en este versículo que me hicieron recapacitar, me hicieron meditar, y la primera pregunta era, y te la digo a ti para que tú te contestes a ti mismo y le respondas a Dios, ¿no? Dice, ¿será que Dios está haciendo su obra en mí? Es la primera pregunta. ¿Será que Dios está haciendo su obra en mí? La segunda pregunta es, ¿será que no estoy creyendo? Por eso Dios no está obrando en mí. ¿O será que todavía me cuesta dejar las cosas sin creerle? De repente puede ser ese el problema, que me cueste dejar las cosas materiales y creerle. No te estoy diciendo que te cueste dejar dinero, no te estoy diciendo que te cueste el trabajo, no. Puede ser tan simple como que te cueste dejar a tus hijos y tener un tiempo con Dios. Ayer estuvimos hablando en la Santa Cena, muchos de los hermanos no vinieron, pero me hizo entrar en recapacitación cuando el pastor mencionó que tenemos 24 horas en el día, de las cuales Dios nos ha bendecido con 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y las horas restantes, ¿cuántas le dedicamos a Dios? Duro, ¿verdad? Yo lo sentí. Yo lo sentí porque ¿cuántas horas yo le dedico a Dios para leer su palabra? Para saber un poco más de Él, para estar en comunión con mi Padre y poder entender cuando leo su palabra lo que realmente está queriendo decir a mi vida. Tú dirás, pero en esos tiempos era más sencillo escuchar la palabra, ¿no? Seguramente los hermanos de Tesalónica lo tenían muy fácil, porque quizás en ese tiempo no había móviles, no había tablets, no había internet. O quizás tú puedes decir, ¿no? Es que quizás tengo un problema tan grande que solamente un milagro lo puede solucionar.
Pero yo te digo hoy que escuchar la palabra de Dios hoy en tu vida ya viene siendo un milagro, porque hay muchos que quieren oír la palabra de Dios y no lo pueden oír, porque son perseguidos. Y nosotros somos privilegiados de hoy estar aquí, sentarnos, tener un local y poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Realmente nuestros hermanos de Tesalónica no lo tenían fácil. No lo tenían fácil. Y tú me preguntarás, Armando, pero ¿cómo sabes que no lo tenían fácil? De repente Pablo estuvo predicando y estuvo mucho tiempo con ellos y estuvo dedicándose a ellos y hablando a ellos y diciéndole, mira, esto es lo que quiere decir, lo que Cristo me enseñó. No. Pablo no tuvo mucho tiempo con ellos. Y no lo tuvieron fácil para poder no lo tuvieron fácil para poder oír el Evangelio. Vamos a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, que es lo que nos dice. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Nuestros hermanos de Tesalónica no lo tenían chupado, como se dice, ¿no? Lo tenían difícil. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Dice que ellos habían recibido la palabra de Dios con mucha tribulación. Y no me dice aquí, en la Escritura no me dice que ellos recibieron la palabra con tribulación. No me lo dice eso, me dice mucha tribulación. Y a veces nosotros ponemos pegas para venir a la iglesia, para congregar, para servir al Señor, porque tengo problemas, dice. No creo que tus problemas sean tanto como los de nuestros hermanos. Ellos tenían mucha tribulación, no podían oír el Evangelio de Dios, porque la gente no estaba de acuerdo. Pablo estuvo poco tiempo con ellos, porque había mucha gente que se había levantado y fue expulsado de Tesalónica. Pero a veces ponemos muchas pegas para poder servir al Señor. Ponemos que quizás tengo mucho trabajo, ponemos que quizás mis hijos, ponemos muchas pegas y un montón de pegas. Estoy enfermo. El otro día vi un vídeo donde había llegado una caja de cartón en una iglesia en China y abrían la caja y tú no sabes cómo los chinos, nuestros hermanos en China, se desesperaban por coger una Biblia. La cogían, la besaban y lloraban cuando recibieron la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han llorado y han cogido con locura su Biblia creyendo que es la palabra de Dios? Hermano, esto viene para mí, primeramente. No, pero es más fácil ver los errores de otros, es más fácil ver, no te digo que no veas prédicas, pero es más fácil ver prédicas, es más fácil sentarnos en la iglesia y oír la palabra, pero dice la palabra que hay que escudriñar, ¿verdad? Quieres crecer en el Evangelio y no coges tu palabra, no oras y no le pides al Espíritu Santo que te dé discernimiento, pero quieres crecer. Hay muchos que dicen, yo quisiera ser como Pablo, porque Pablo se iba por ahí, hablaba y predicaba, y Pablo era un hombre de Dios. Pero ¿sabes qué? Pablo sufrió en carne propia persecuciones, lo expulsaron, fue a la cárcel. ¿Y te gustaría ser esa parte de Pablo? Quizás no, porque quizás te gusta, qué sé yo, lo bueno, ¿no? Pero Dios nos manda, y Dios en su palabra dice que vamos a sufrir. Mujeres, oren, van a sufrir con sus maridos. Hombres, oren, van a sufrir con sus mujeres. Eso es la consecuencia
de que tú te acercas a Dios, que Dios te va a poner pruebas y buenas. Y ahí es donde Dios dice que nos prueba como el oro refinado, dice, ¿no? ¿Quieres ser probado como el oro? Prepárate, que viene el fuego de la prueba, dice Pablo, le dice a uno de los hermanos. Amén. Oh, gloria. Versículo 14. Dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Emerson, ¿lo puedes poner 14, 15 y 16 ahí, por favor? Si escudriñamos la palabra, vamos a ver lo que Pablo quiere decirnos. Dice, el 14 dice, padecisteis, dice, ¿no? Sufrimientos, padecieron, mataron, expulsaron, son contrarios, impidiéndonos. Qué fácil, ¿no? Estaban sufriendo para poder predicar el Evangelio. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir? Dice que tenemos que sufrir por amor a su nombre. Y cuando más te acercas a Dios, más vas a sufrir. Pero ¿sabes cuál es el problema? O la diferencia, quiero decir yo, entre uno de nosotros, los creyentes, con uno del mundo, es que cuando sufrimos, nuestra esperanza no está puesta en nuestras fuerzas, sino en aquel que nos fortalece en la prueba. Amén. Y si quizás tú crees que esto, lo que te estoy diciendo, que vamos a sufrir, que el sufrimiento de un verdadero cristiano es parte de nuestro llamamiento, te voy a comprobar con otros versículos. Mateo 5, 11 y 12. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por mi causa. Está hablando Jesús. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurados seréis, dice. Felices, gozosos, contentos. ¿Cuándo qué? Cuando los insulten, cuando los persigan. ¿A quién le gusta que le insulten? ¿A quién le gusta que le persigan? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que hablen mal de él y levanten falsos testimonios? A nadie, ¿verdad? Pero ¿qué dice Cristo? Dice bienaventurados. Sean felices, sean gozosos, estén contentos. Cuando te insulten y dicen, mira, gracias, le dices. Gracias porque soy bienaventurado, porque estoy feliz, porque estoy gozoso. ¿Verdad? Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y a veces nos sorprendemos porque vamos en el camino del Señor, y me ha pasado en muchas ocasiones de que voy a buscar de Dios
voy a buscar de Dios y pasan cosas que quizás no entiendan. Como por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estefanía va a empezar a tocar en la alabanza, ¿verdad? O va a ensayar, ¿no? Y clac, le pasa algo en la pierna. Gloria a Dios, soy bienaventurada, porque en esta prueba Dios me está tratando, ¿verdad? Si pasa algo con mi mujer y conmigo, bienaventurado soy, porque a través de la prueba Dios me está tratando en mi fe. Amén. Si a ti te pasa lo mismo con tu marido, bienaventurada eres. Si a ti te pasa lo mismo con un amigo o con un jefe, con tu jefe, bienaventurado. No nos debe sorprender, porque para eso hemos sido llamados. Así como Cristo sufrió, nosotros tenemos que sufrir por amor a Él, porque Él sufrió por nosotros. Amén. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Pedro les está diciendo: amados, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba, como si fuera alguna cosa extraña. A veces no te pasa que tú estás metiéndote, conociendo del Señor y pasa algo. Pero la palabra me anima y dice: no te sorprendas, eso va a pasar. Es parte de tu llamamiento, vas a sufrir. Vas a sufrir en el camino de la búsqueda del Señor, de la búsqueda de tu santidad. Y cuando quieras llegar a la santidad, a ser santo, a ser separado, ¿no? Algo va a acontecer. Dice: no se extrañe, como si fuera algo nuevo, ¿verdad? Amén. Quizás les traigo un tema que quizás a muchos no les guste, o quizás no les han dicho. Tenemos que sufrir. Yo me acuerdo cuando recién me convertía a cristiano, ¿no? Porque la mayoría de nosotros llegamos al Señor porque estamos dolidos, ¿no? O necesitamos, ¿no? Y a veces es la única manera que Dios nos puede traer a su casa. Es la única manera que Dios nos puede traer, porque de la otra manera es un poco lo que llega, ¿no? Tiene una necesidad, todos hemos venido por alguna necesidad, como el Señor, yo primeramente. Pero lo más hermoso cuando leo esta palabra es que los de Tesalónica oyeron la palabra como es, dice, como lo que realmente era. Es la palabra de Dios. Y cuando yo considero que esta palabra que se predica aquí procede de Dios, porque aquí vemos unas cosas muy importantes, dice que Dios, dice la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. ¿Quién cree aquí? Amén. Todos creemos, ¿verdad? Pero también hemos visto que lo que nosotros creemos no procede de nosotros. Dice que es un regalo de Dios el creer también en Él. Porque si nosotros creemos como humanamente decimos que creer, no vamos a llegar muy lejos. Para avanzar en el camino del Señor tenemos que creer, pedirle al Señor: Señor, pon en mí el querer y el hacer, para yo poder caminar, porque dice que estamos muertos y un muerto no camina.
A menos que Dios no ponga su mano, lo levante y le dé eso, el creer, el querer y el hacer. Dice, ellos creyeron la palabra de Dios. Y ellos recibieron la palabra con mucha tribulación. Quizás tú estás pensando, no, ellos de Tesalónica, Pablo estuvo mucho tiempo con ellos. No, no estuvo mucho tiempo con ellos. ¿Sabes cuál fue la diferencia de que Pablo, porque en términos humanos, con el poco tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica, pienso yo, en términos humanos, si yo voy ahí y predico el Evangelio, no me va a dar tiempo para que nadie, a convencer a nadie. No me van a dejar hablar de Dios, porque todos están en contra. Pero él no fue con pensamiento humano. Pablo fue a predicar la palabra de Dios. Y a veces nos pasa a nosotros que cuando vamos a predicarle a alguien la palabra de Dios, tú no lo crees que va a acontecer algo, no crees que va a pasar algo, porque tú en tu pensamiento humano dices, no, esa persona no se va a convertir, como tú sabes. Si de repente puede ser una oveja que está esperando oír la voz de su pastor, y solamente te corresponde a ti predicar el Evangelio y eso se activa y esa persona puede llegar al camino del Señor. ¿Quién somos nosotros para seleccionar a la gente? Y Pablo llegó a Tesalónica y predicó el Evangelio. Los que escucharon la voz del pastor fueron hacia él. Y es por eso que cuando ellos, dicen, recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. Yo me acuerdo cuando me reconcilié con el Señor, tenía necesidad del Señor, me sentía vacío. Me recuerdo, ¿no?, de ese tiempo cuando yo llegué al ministerio de Redir. Necesitaba de Dios, pero esa necesidad fue causada de antes por Dios, porque no había nada en mí que me lleve a buscar de Dios. No había nada. La misma Biblia dice que el hombre no quiere ni puede. Entonces cuando yo llego ahí y escucho la voz del pastor, no del pastor Valdecir, sino de nuestro pastor, que es Cristo, hay algo dentro mío que automáticamente se activa, y es que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dice pues hermanos, el 14 dice pues hermanos, vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿somos imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús? ¿Puedo hacer la diferencia ante la gente? ¿Puedo ser diferente? ¿Puede la gente ver que soy diferente? No solamente basta decir voy a la iglesia, congrego, diezmo, no solamente tiene que ser eso. Es algo más allá. Es como yo hablo, es como yo me visto, es como yo actúo delante del resto. Porque me acuerdo cuando era más pequeño, trataba de no hablar malas palabras en la calle, porque tenía miedo, no tenía miedo, tenía respeto por el que le dirán a mi abuelo, porque él me criaba. Entonces, si yo hablaba mal en la calle, automáticamente los vecinos iban a decir el nieto de Pablo. Y no me gustaba hacer quedar mal a mi abuelo. Y si oía por ahí mi abuelo que su nieto estaba hablando malas palabras, ya saben lo que pasaba. De la misma manera, nosotros tenemos que tener
ese sentimiento, no de temor, sino de poder llevar bien en alto el nombre de nuestro Señor. Para que así digan, mira, ese es cristiano, ese de ahí no es cristiano. Ese dice que es cristiano, pero no es cristiano, porque no es igual que tú. Sería bonito que te digan así, ¿no? Yo me sentiría orgulloso. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Mira, nos va a tocar sufrir, no queda otra. La palabra lo dice. ¿Quién está dispuesto a sufrir? Amén. ¿Quién está dispuesto a sufrir? Yo no hablo tanto, ¿verdad? Yo voy a compartir poco. Pero yo no voy a convencer a nadie tampoco. Amén. Dice Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y cuando leo esto, me doy cuenta que Dios me dio dos regalos que yo no buscaba, pero me los dio a consecuencia de, porque dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer, creemos por amor de Cristo. Se me concedió creer, que es un regalo, es un don. Pero espérate un momentito, también te voy a dar otro regalito. También dice, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Vale? Porque tú dices, mira, yo creo porque Cristo me ha dado ese sentimiento, ¿no? Dios me ha dado el sentimiento para yo creer en Cristo, para yo creer en Dios. Pero no te quedes en ese versículo, sigue leyendo, dice, ¿no? Sino que dice también, y también sufrir por Él. Esos dos regalos de parte de Dios no vienen separados, vienen juntos. Tú vas a creer en Dios por amor a Cristo, por el amor de Cristo, pero también vas a sufrir por Él. Amén. Dice, hermano, me has cortado el rollo, quería con la palabra, porque yo pensaba que iba a sufrir. Porque yo cuando vine a los caminos del Señor me dijeron que todo iba a ser color de rosa, pues si te predicaron eso se equivocaron, porque la palabra no dice eso en ninguna parte. Pablo sufrió, Pedro sufrió, todos los apóstoles fueron perseguidos, ¿verdad? ¿Y nosotros por qué no? ¿Somos distintos a ellos? Pablo respondería, en ninguna manera. No somos distintos a ellos. Somos ovejas del mismo pastor. Amén. Entonces tengo que tener claro esta palabra que Dios hoy está siendo dicha en Cristo. No solamente son cosas buenas, porque Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios es su justicia y las demás cosas o serán añadidas. Dice, buscar primeramente el reino de Dios. Y mucha gente dice, bueno, vamos a buscar el reino de Dios. Pero también dice, y su justicia. Y a veces la justicia de Dios no es igual a nuestra justicia. Pensamos que Dios tiene que ser un Dios para nosotros, para que
decir, Señor, por favor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposa, cuando en realidad los que tenemos que negarnos a nosotros mismos somos nosotros, ¿verdad? Y oír lo importante, y oír la voz de nuestro pastor. Cuando leo esta palabra, no fue fácil para esta gente. No sé si para ti es fácil llevar una vida cristiana. En una ocasión le digo a mi padre, a mi viejo, le digo, viejo, ¿no? Es difícil ser cristiano. Y se lo dije llorando. Y me dijo, sí, es difícil ser cristiano. Y a veces pensamos que es guay ser cristiano, ¿no? A veces pensamos que Dios nos hizo ese milagro, ¿no? De devolvernos lo que el diablo nos había quitado. Pero te digo una cosa, ¿fue el diablo que nos quitó las cosas? ¿O fue que nuestra propia maldad que teníamos dentro hizo que nosotros nos alejáramos de Dios de tal manera que todo lo tomáramos como si fuera cualquier cosa y no apreciemos a nuestra familia, a nuestros hijos, primeramente a Dios sobre todas las cosas, y queramos ir por el mundo de acuerdo a nuestros conceptos, a lo que nos inculcaron en esta sociedad? El otro día estuvimos hablando, el viernes me parece, que ya en estos tiempos nadie se preocupa por dejar un legado a sus hijos. ¿Qué digo un legado? Por ejemplo, si yo sé algo que sea beneficioso para mi hijo, ¿no? Vamos a suponer, cocinar me gusta, ¿no? Y he cogido dos platos de mi abuela y de mi abuelo que me encantan, me los he aprendido, me lo han dicho, me lo han enseñado, y eso lo tengo yo y se lo puedo enseñar a mis hijos. Eso es algo que se lo paso yo a ellos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Lo están cogiendo, ¿verdad? Pero la gente hoy en día no hace eso. Buenas costumbres. Mi abuelo, no sé a ustedes, mi abuelo me enseñó a saludar a mis mayores, a respetar, ¿no? Y ahora no. Ahora los mayores tienen que saludar a los menores. ¿Cómo es eso? Y esta generación se está degenerando. Nosotros como padres debemos de orar bastante por nuestros hijos, porque van a ir a un mundo donde que este mundo no cree en Dios. Dios es un mito, Dios es algo, no, ¿qué va? ¿Qué va? No me menciones de Dios, porque les cortas el rollo. No solamente afuera, en la misma iglesia pasa lo mismo. Nos conformamos con venir a la iglesia, nos conformamos con escuchar la palabra los domingos y ahí quedó. Pero no se trata de conformarnos, debemos de ser más inconformistas con esta palabra, de querer cada día saber más de Dios, querer saber más de su palabra, querer buscar más santificación. Que muchas iglesias no hablan lo que es santificación. ¿Y qué es santificación? ¿Qué es ser santo? Dice ser separado, ¿no? De algo, ¿no? Y cuando yo digo que soy santo, soy separado, ¿para quién? Para Dios. ¿A cuántos les cuesta aquí ser santos para Dios? Yo últimamente estoy experimentando cosas que me sorprenden. Y yo me pongo a pensar, wow, tantos años he querido dejar esto y no lo he podido dejar, pero Dios, en su inmensa misericordia, en el que Él pone el querer y el hacer en mí, en que me pone el temor de Dios, me ha hecho dejar esto. Gloria a Dios.
Pero costó sufrir, porque a veces nos cuesta quitarnos esas cargas tan guapas que algunos dicen, no lo dejo porque todavía no. No sé qué te cuesta dejar. No sé qué es lo que a ti te impide crecer en el Señor. ¿Será que no estamos oyendo bien la palabra de Dios como lo que realmente es? ¿O estamos creyendo que en nuestra manera? No lo sé, yo cuando veo esto y leo esto digo que los hermanos de Tesalónica oyeron la palabra de Dios y supieron que era poder de Dios. Y automáticamente ellos cambiaron y tenían sed de Dios. No sé si tú estás leyendo la misma Biblia que yo, o de repente tu Biblia es otra. Y yo leo y digo, wow. Y ellos siguieron adelante. Siguieron adelante porque querían conocer más de Dios. Querían saber más de Dios. Que pasaron tribulaciones, pasaron pruebas, dice, padecieron sufrimientos, pero tuvieron un ejemplo. Cristo pasó todo eso. Ellos oyeron la palabra y parece que esos huesos secos empezaron a cobrar vida. Yo no sé tú, pero yo me he autoanalizado en una ocasión y me he dicho, ¿cuánto tiempo tengo en el Evangelio? ¿Qué estoy haciendo? ¿Solamente me conformo con venir y sentarme? No te digo que tú tengas un ministerio en la iglesia, porque predicar el Evangelio a un amigo en un trabajo ya es un ministerio. Predicar el Evangelio a través de tu testimonio, a través de tu forma de caminar, ya estás predicando el Evangelio. Hermano, no me cuentes rollo, ¿verdad? Yo pensaba que todo era de color de rosa. Esto es común a nuestro llamado, sufrir. ¿Por quién? Por Cristo. Amén. Yo voy a tomar un ejemplo, ¿no? Una vez, me permite, Calito, una vez compartió su testimonio aquí y me pareció fuerte, porque él, por Cristo, tuvo que dejar todo, familia, ¿verdad? Tuvo que dejar todo. Tuvo que dejar todo. Y cuando yo escuché eso, dije, wow. La verdad que Dios puso una fortaleza tremenda para que pueda seguir caminando hacia adelante, viendo a Cristo por delante y dejando todas las cosas atrás y creyendo en Él. Porque ¿cuántos aquí están dispuestos a dejar su familia? La misma palabra dice, el que quiera ser discípulo tiene que dejar todo. Familia, padre, madre, hijo. Prácticamente Calilo cogió la palabra y la hizo suya. ¿Verdad, Calilo? Y él está esperando en que Dios en algún momento pueda tener misericordia y que él pueda ver como su gloria pueda manifestarse, ¿no? En su familia, ¿no? Porque dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Amén.
Amén. Entonces hoy yo quería compartir esta palabra de que como cristianos verdaderos, vamos a sufrir. Como cristianos verdaderos es lo que nos espera. Es parte de lo que nos toca. Lo veo triste, hermano. No me gusta sufrir. A mí tampoco. Pero quédense con la palabra de que en el mundo van a tener aflicción. Y tengan buen ánimo, porque nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz. Amén. Quiero orar para terminar. Amén. Con esta palabra. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que tú nos dices, Señor, a través de ella, Señor, que tenemos que sufrir, Señor, que es parte, Señor, de tu llamamiento, Señor, que debemos de sufrir por amor a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú trabajes en cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor, y que pueda coger esta palabra, Señor, hacerla suya, Señor, y estar preparados, Señor, para cuando llegue ese tiempo malo, Señor, ese tiempo donde tengan ellos problemas, Señor, estén fortalecidos, Señor, en ti, Señor, y no puedan apartarse, Señor, de ti, Padre. Te pido, Señor, que tú derrames, Señor, en cada uno de ellos, en cada una de nuestras vidas, Señor, una convicción, Señor, tremenda, Señor, de tu palabra, Señor, que podamos oír, Señor, tu palabra, Señor, como lo que es, Señor, palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, te doy porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Nos has sacado, Señor, de lo profundo, Señor, donde hemos estado, Señor, del mal, Padre. Y nos has traído, Señor, porque a tu luz, Señor, para un propósito, Señor, que es poder llegar al arrepentimiento, Señor, y ser salvo, Señor, a través de tu Hijo Jesús, Padre. Tremendo regalo, Señor, que tú nos has dado, Señor, aunque no éramos merecedores, Señor, dice tu palabra, porque éramos tus enemigos, Señor, y tú nos amaste, Señor, antes. Y es por eso, Señor, que nosotros ahora comprendemos, Señor, y te amamos, Señor, porque tú has puesto ese sentimiento en nosotros, Padre. Enséñanos, Señor, cada día, Señor, a ser comprometidos contigo, Señor, con tu iglesia, Señor. Que dejemos de lado, Señor, los problemas, Señor, que dejemos de lado, Señor, todo aquello, Señor, que nos impide, Señor, estar en comunión contigo, Padre. Que este año, Señor, podamos madurar, Señor, en ti, Padre, en conocimiento de tu palabra, de tu verdad, Señor. Que podamos, Señor, ser dignos, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Que tú, Señor, renueves, Señor, el entendimiento de todos nosotros, Señor, para poder, Señor, asimilar tu palabra, Señor, para poder, Señor, escudriñar tus escrituras, Señor, y que no quedemos aquí, Señor, solamente viniendo a la iglesia, Señor, y sentándonos, Señor, y conformándonos, Señor. Eso no es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres más de nosotros, Señor. Exige, Señor, más, Señor, de nosotros. Y nosotros, Señor, como tú has dado a tu Hijo, Señor, diste todo, Señor. Lo menos que podemos dar de nosotros es un tiempo, Señor, diario, Señor, contigo, Padre. Y poder, Señor, entender tu palabra, Señor, para nuestra vida, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde tú has hablado, Señor, a tu pueblo y a mi vida, Señor. Gracias, Señor, te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios.